Hay que nacer de nuevo. Continuación. Exégesis cristiana. Obra de Héctor Cuevas. Capítulo 6. Sin esperar la respuesta de Nicodemo, Jesús añade: en verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Juan 3:11. Se refería al grupo de los fariseos, quienes escuchaban pero no comprendían, miraban pero no veían, recordando lo que le dijo el Señor al profeta Isaías: ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, vean bien, pero no comprendan. Isaías 6:9. Sin duda alguna, Nicodemo debió considerar presuntuoso a Jesús cuando dijo: nosotros hablamos de lo que sabemos. Pero él hablaba con la autoridad inherente del Hijo de Dios encarnado. Pero la filiación divina de Jesús es un aspecto crucial de la buena nueva del Evangelio, que nunca fue aceptado por las autoridades religiosas judías, hasta el punto que fue el argumento principal que esgrimió el Consejo de Ancianos para condenar a Jesús a la muerte en cruz, tal como se narra en el siguiente pasaje del Evangelio según San Marcos. Los jefes de los sacerdotes del Consejo de Ancianos buscaban una acusación contra Jesús para darle muerte, pero no la encontraban, pues aunque muchos testimonios en falso contra él, los testimonios no coincidían. Algunos comparecieron y dieron contra él este falso testimonio: nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho por el hombre y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni siquiera en esta concordaba el testimonio. Entonces el sumo sacerdote tomó la palabra en medio de todos y preguntó a Jesús: ¿no responde nada? ¿De qué te acusan estos? Pero Jesús callaba y no respondía nada. El sumo sacerdote siguió preguntándole: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dijo: ¿qué necesidad tenemos ya de testigo? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Todos juzgaron que merecía la muerte. Marcos, capítulo 14, versículos 55 a 64. Jesucristo es condenado por blasfemo, por decir que era hijo de Dios siendo un hombre. Esto
no lo entendieron muchos judíos de esos tiempos, que ya antes habían tratado de apedrearlo por esa misma razón, tal como leemos en el siguiente pasaje del Evangelio de San Juan. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo: he hecho ante ustedes muchas obras buenas por encargo del Padre. ¿Por cuál de ellas quieren apedrearme? Los judíos le contestaron: no es por ninguna obra buena que queremos apedrearte, sino por haber blasfemado, pues tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan capítulo 10, versículos 31 a 33. En vista de que Nicodemo sigue sin comprender, Jesús se muestra ahora un poco más severo con su visitante y agrega: si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Juan capítulo 3, versículos 12 y 13. Pues tal como dice el libro de la sabiduría, con dificultad imaginamos las cosas de la tierra y trabajosamente hallamos lo que está a nuestro alcance. Pero ¿quién podrá descubrir las cosas celestiales? Sabiduría 9:16. Esta misma idea fue ratificada por Juan el Bautista cuando afirmó: el que viene de lo alto está sobre todos. El que tiene su origen en la tierra es terreno y habla de cosas de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído. Juan capítulo 3, 31 y 32. Por cosas de la tierra, Jesús se refería probablemente al fenómeno del viento, que usó como analogía para explicar a Nicodemo el significado de verdades espirituales, como podría lograrlo si fuesen transmitidas de manera abstracta. Ninguno había estado en el cielo para experimentar directamente sus realidades, excepto Jesús mismo, quien había venido del cielo. Cuando Nicodemo llegó a visitar a Jesús, le había dicho: sabemos que has venido del cielo como maestro, pero ahora Jesús aclara que viene del cielo, de donde no ha venido ningún profeta. Otros profetas vinieron de parte de Dios, pero ninguno había bajado del cielo. En lo que parece ser el final de la conversación con Nicodemo, Jesús pronunció las palabras siguientes: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, 14 y 15. Con estas palabras Jesús estaba haciendo referencia a un episodio ocurrido en el desierto durante la travesía del pueblo judío desde Egipto
hasta la tierra prometida, cuando los israelitas se desesperaron y empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No hay pan ni agua, y ya estamos hartos de este pan liviano. Números 21:5. Frente a esta ingratitud del pueblo de Israel, el Señor mandó serpientes venenosas contra el pueblo para que los mordieran, y muchos del pueblo de Israel murieron. Números 21:6. Entonces, como el veneno de las serpientes era mortal y no había antídoto para combatirlo, el pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Moisés oró por el pueblo, y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente como estas y ponla en una asta. Todo el que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando una serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. Números, capítulo 21, 7-9. Como buen maestro, Jesús expresaba su mensaje tomando en cuenta el nivel de conocimiento de las personas a quienes se dirigía. En el caso de Nicodemo, se trataba de un judío experto en las Sagradas Escrituras. Por eso hace referencia a un acontecimiento como la travesía por el desierto que formaba parte de la historia del pueblo de Israel. Y por eso hace un paralelismo entre la asta de la bandera en la cual Moisés colocó la serpiente de bronce y la cruz donde iba a ser colocado para morir por nuestros pecados. Los que miraban la serpiente de bronce quedarían curdos. Igualmente, los que creyeren en Cristo crucificado y pusieran su confianza en Él, se salvarían y aseguraban la vida eterna. La muerte en cruz constituye un hecho fundamental de mucha trascendencia en el cumplimiento de la misión salvadora de Jesús. Por eso lo menciona nuevamente en 2 ocasiones en el Evangelio de San Juan. En una oportunidad dijo: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, sabrán entonces que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó. Juan 8:28. Y en otro pasaje leemos: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto Jesús daba a entender de qué muerte iba a morir. Pero la gente le respondió: nosotros hemos oído que, según la ley, el Cristo permanece para siempre. Entonces, ¿cómo puedes decir que es necesario que el Hijo del Hombre
sea levantado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Juan capítulo 12, 32, 34. La posibilidad de que el Mesías muriera era difícil de aceptar por el pueblo judío, porque ellos, al igual que Nicodemo, esperaban un Mesías poderoso, triunfante, que venciera a los enemigos de Israel, que expulsara a los invasores romanos, que restableciera su gloria y su poder, pero su muerte significaría una derrota, un fracaso. No se sabe cuánto tiempo estuvo Jesús hablando. Nicodemo había perdido la noción del tiempo. No le contestaba, solo escuchaba sus palabras en silencio. Acudió al maestro convencido de que era un simple hombre, pero escuchó cosas demasiado grandes para provenir de un simple hombre, cosas que nadie jamás había oído. Acabó sin entender nada, pero nació en él una firme convicción de que el misterio que Jesús anunciaba debía ser un misterio muy grande, grandísimo. Continuaba sin comprender en qué consistía, pero presentía su valor. Esta conversación había dividido la vida de Nicodemo en dos mitades. Antes de ella era un hombre plenamente seguro de sí mismo, poseía sólidos puntos de vista sobre la vida y estaba ajeno a toda duda. Después de ella ya no estaba tan seguro. Le había invadido una extraña inquietud. Todo se le había desmoronado a su alrededor. ¿Qué había sacado de aquella conversación? Había estado escuchando unas palabras incomprensibles, quizás absurdas, y se había enterado de que debía nacer otra vez, que el Mesías debía morir y en una forma tan horrible y penosa, una muerte en la cruz. Jesús se marchó, volvió a Galilea. Nicodemo dejó de verlo por algún tiempo, pero continuaba dándole seguimiento a sus actividades. Recibía noticias de los milagros que éste hacía, y en ocasiones, cuando sus compromisos se lo permitían, de manera discreta, formaba parte de la multitud que escuchaba sus palabras. Es posible que estuviese cerca cuando Jesús pronunció el emblemático discurso sobre las bienaventuranzas y quizás le escuchó decir: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y
y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Mateo capítulo 5, 3 y 1. Si Nicodemo escuchó estas palabras de Jesús, se dio cuenta de que estaba exponiendo un segundo decálogo, las bases de una doctrina nueva que el maestro hablaba como si leyera un código de leyes, pero los preceptos que enunciaba parecían muy singulares. No hablaban de culpa y de castigo, sino de virtud y de recompensa. Entonces comprendió el significado de nacer de nuevo, pues quien deseara aceptar esa doctrina debía cambiar completamente. No se trataba de poner parches. Había que cambiar la manera de pensar, la manera de mirar el mundo y considerar como razonable algo que hasta entonces le había parecido como una locura. Equivalía a nacer por segunda vez, como la había dicho el maestro cuando Nicodemo lo visitó aquella noche. Como parte del grupo de los fariseos y miembros del Sanedrín, Nicodemo podía enterarse de los planes que los jefes religiosos judíos tramaban contra Jesús, y esto le daba la oportunidad de salir en su defensa. En la medida en que se sintiera identificado con las enseñanzas del maestro y que estuviese dispuesto a correr el riesgo de perder prestigio y estatus dentro de su grupo. Esta oportunidad se le presentó en la ocasión en que los jefes de los sacerdotes, de acuerdo con los fariseos, enviaron guardias para detener a Jesús, y estos no se atrevieron a hacerlo. Lo que ocurrió después se narra en el siguiente pasaje del Evangelio de San Juan. Los guardias fueron donde los jefes de los sacerdotes y los fariseos, y estos les preguntaron: ¿por qué no lo han traído? Los guardias les contestaron: nadie ha hablado jamás como lo hace este hombre. Los fariseos les dijeron: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿No se dan cuenta de que ninguno de nuestros jefes ni fariseos han creído en él? Lo que ocurre es que esa gente no conoce la ley, se halla bajo maldición. Uno de ellos, Nicodemo, el mismo que en esa ocasión había ido a ver a Jesús, intervino y dijo: ¿acaso nuestra ley permite condenar a alguien sin haberlo oído previamente para saber qué ha hecho? Los otros le contestaron: ¿también tú eres de Galilea? Investiga las Escrituras y llegarás a la conclusión de que jamás ha surgido un profeta en Galilea. Juan 7, 45 a 52. Nadie ha hablado jamás como lo hace este hombre, dijeron los guardias. Ellos escucharon a Jesús decir: si alguien tiene sed de vengar a mí, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Juan 7:37. Y también, de lo más profundo de todo aquel que crea
en mí brotarán ríos de agua viva. Juan 7:38. Y quedaron impresionados, pues estas palabras tenían un mensaje de esperanza y ningún profeta había hablado así. Por eso prefirieron desobedecer a quienes los habían enviado, corriendo el riesgo de recibir un castigo por su conducta. Esta reacción de los guardias recuerda las palabras de Pedro cuando Jesús les preguntó a los apóstoles: ¿acaso también ustedes quieren irse? Y Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iríamos? Tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan capítulo 6, versículos 67 y 68. ¿No se dan cuenta que ninguno de nuestros jefes ni fariseos han creído en él? Con estas expresiones, los fariseos estaban reflejando sus prejuicios, su soberbia y su engreimiento frente a la gente sencilla del pueblo judío. Ellos se sentían con el monopolio de la verdad y los únicos que podían conocer e interpretar las enseñanzas de la ley. Pero Jesús había dicho: Padre del cielo y de la tierra, yo te bendigo, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se la has mostrado a los pequeños. Lucas 10:21. Y más tarde, San Pablo diría en su primera carta a los Corintios: miren, hermanos, quienes han sido llamados. Entre ustedes no hay muchos sabios humanamente hablando, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Por el contrario, Dios ha elegido a los locos del mundo para humillar a los sabios. Dios ha elegido a los débiles del mundo para humillar a los fuertes. Dios ha elegido a gente sin importancia, a los despreciados del mundo y a los que no valen nada, para anular a los que valen algo. Y así nadie podrá gloriarse frente a Dios. 1 Corintios 1, 26-29. El Señor no escogió a los filósofos, ni a los oradores, ni a los hombres de estado, de poder o riqueza, para difundir la buena nueva. Y muchas veces los humildes comprenden mejor el mensaje de salvación que otros que han dedicado su vida al estudio de los textos sagrados. Nicodemo, como conocedor de las leyes, hace una defensa jurídica de Jesús y llama la atención de los fariseos sobre la necesidad de ser imparcial en los juicios, siguiendo los procedimientos establecidos en la ley y en la tradición judía, tal como dice el siguiente pasaje del Levítico. No procederás injustamente en los juicios, ni favorecerás al pobre, ni tendrás miramiento con el poderoso, sino que juzgará con justicia a tu prójimo. No andes calumniando a los de tu pueblo, ni declares en falso contra la vida de tu prójimo. Levítico 19, 15, 16. Cuando los fariseos y sacerdotes
le pidieron a Nicodemo que investigara las Escrituras y llegaría a la conclusión de que jamás había surgido un profeta en Galilea. Estaban convencidos de que Jesús había nacido en Nazaret, que era una ciudad de la región de Galilea, y no en Belén, que era el pueblo de Judea, donde debía nacer el Mesías, tal como aparece en el libro del profeta Miqueas. En cuanto a ti, Belén, Efrata, que no destaca entre los clanes de Judá, sacaré de ti al que ha de ser el soberano de Israel. Miqueas 5:1. Probablemente Nicodemo, interesado en conocer todo lo relacionado con el Mesías, habrá hecho sus propias indagaciones. Debió haber visitado primero la ciudad de Nazaret y luego la ciudad de Belén y encontrado la verdad sobre el nacimiento de Jesús, tal como lo describe el siguiente pasaje del Evangelio de San Lucas. En aquellos días el emperador Augusto promulgó un decreto ordenando que se hiciera un censo de los habitantes del imperio. Este censo fue primero que se hizo durante el mandato de Quirino, gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse en su ciudad de origen. También José, por ser de descendencia y familia de David, subió desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ello en la posada. Lucas capítulo 2, 1-7. La última mención de Nicodemo en el Evangelio la encontramos en el episodio de la sepultura de Jesús, narrado en el siguiente pasaje del Evangelio de Juan. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque lo mantenía en secreto por miedo a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces él fue y tomó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que en una ocasión había ido a hablar con Jesús durante la noche, con unos